problema. Dice el problema, en la figura T1.10, la ménsula L, la ménsula de longitud L, 1,85 metros, B sub 1,5 centímetros, B sub 2, 1,5 centímetros, B sub 3, 5 centímetros, y H1 igual 2,5 centímetros, H2, 12 centímetros, está empotrada a un soporte mediante unión de soldadura de espesor E sub S igual 0,3 centímetros, colocada de acuerdo a la figura T1.10 y soportando una carga con pendientes X sub P igual 5, Y sub P igual a 7, Z sub P igual a menos 8, aplicada en el extremo libre y centroide de la sección T invertida. Si los esfuerzos de los materiales y soldadura son esfuerzo, tracción, compresión 2.000 kilogramos centímetros cuadrados, esfuerzo de corte 1.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿cuál es la carga máxima, P máximo, que puede soportar la estructura? Ahí tenemos la gráfica, es una ménsula, un voladizo, una estructura en voladizo, que está apoyada en un soporte en su extremo izquierdo mediante la unión de soldadura correspondiente. Es un perfil T invertido. La soldadura está perimetralmente en su borde exterior con el elemento soporte y la carga está aplicada en la parte del extremo libre de la sección T invertida, con una pendiente definida. Y nos dan la calidad de los materiales, nos dan las dimensiones de la sección y de la soldadura, y nos piden determinar cuál es la carga máxima que puede soportar en estas condiciones esta estructura. Para la solución de este problema, vamos a empezar analizando el comportamiento de uno de los elementos. Creo que por la forma como está planteado el problema, es conveniente empezar a analizar el comportamiento del perfil. Para eso voy a plantear el perfil y determinar sus condiciones geométricas. Aquí tengo una gráfica, la que estoy diciendo características geométricas del perfil. Es una T invertida, la que vemos que está compuesta puede ser de 2 rectángulos o de 3 rectángulos. Para el problema le he descompuesto esta figura en 3 rectángulos. Un área, un segundo área y un tercer área, A3. Por conveniencia, para aplicarle la determinación de condiciones geométricas por los ejes paralelos. Entonces, una vez que hago eso, procedo a colocar unos ejes de referencia que me permitan determinar el centroide. Por conveniencia, yo coloco en este vértice inferior izquierdo del ala de la figura T, al eje horizontal estoy llamando U y al eje vertical estoy llamando B. Entonces, en esta figura determino las áreas correspondientes a 1, a 2, a 3 y procedo a determinar sus coordenadas de cada área, sus distancias a partir de estos ejes U y B a sus centroides. U1, U2, U3, B1, B2 y B3, para que me facilite simplemente de forma ordenada la determinación del centroide. Y con esos valores planteo
El centroide UG, que determina la posición, la distancia horizontal hacia el centro del elemento, es igual a la sumatoria de áreas por sus distancias en U sobre sumatoria de áreas. Entonces digo, el área 1 por su distancia a 1, más el área 2 por su distancia a 2, más el área 3 por su distancia a 3. Eso me conforma el numerador, y el dominador la sumatoria del área 1 más el área 2 más el área 3. Hago operaciones y me da que esa distancia en el horizontal es de 5,75. Similar análisis hago para determinar la posición en la vertical. Digo la sumatoria de las áreas por su distancia en vertical. Área 1 por su distancia en vertical, más el área 2 por su distancia en vertical, más el área 3 por su distancia en vertical sobre sumatoria de áreas. Reemplazo valores, hago operaciones y tengo 4,04 centímetros. Tengo determinado el centroide. Coloco UG y BG. Coloco el centroide y a través del centroide determino o coloco los ejes X y Y. Con esos ejes X y Y procedo a determinar las inercias de la sección. De hecho, con esos valores que he determinado, puedo determinar ya las coordenadas del punto de aplicación de la carga, ¿no? De acuerdo a la figura. Entonces, procedo a determinar las características geométricas. Inercia en X, inercia en Y, inercia en Z y producto de inercias. Si nos fijamos, la sección es una sección que con el eje X es de asimetría y el eje Y es de simetría. Por tanto, este eje que es de simetría es un eje principal y su perpendicular también es el eje, es otro eje principal. Por tanto, esta es una figura simétrica, no necesito rotar. Son centroidales y principales. Estoy colocando en el centroide y son principales porque uno de ellos es de simetría. Eso quiere decir que el producto de inercias I, X, Y va a ser 0. Debe ser 0. Entonces procedo a determinar las inercias. Para eso le estoy aplicando ejes paralelos. Dice, la inercia en X igual a la sumatoria de la inercia en X del área 1 con su eje local en X más su área de este elemento y la distancia del centroide de este elemento al centroide de la figura total perpendicular al eje Y, ¿no? Al eje X, o sea, el Y, al cuadrado, más el de segundo área más el tercero, y tengo el valor de IX. El Y de forma similar es la sumatoria de las inercias con respecto a sus ejes locales de cada área más esa área y la distancia del eje de flexión al centroide de ese elemento perpendicular al eje con el que estoy trabajando. Eso sumo con las tres áreas y tengo la inercia X. La inercia en Z es la sumatoria de las dos, sumo esas dos áreas y tengo la inercia en Z que es 1315,52. Este producto de inercias, si quiero verificar, es la sumatoria del área por sus coordenadas de ese elemento respecto a los ejes centroidales del conjunto hacia el conjunto de cada uno con sus signos. Esta inercia puede ser negativa, positiva o cero. En este caso va a ser cero. Tengo las inercias. Una vez que tengo las inercias, genero la posición de la carga respecto a dónde voy a verificar el estado de la capacidad del elemento. Para eso voy al problema y analizo cuál es el comportamiento. Aquí el problema. El único punto de apoyo es este. Entonces, toda esta carga tiene que llegar aquí. Si la sección aguanta en esto, los esfuerzos máximos se van a dar aquí en la sección y en la soldadura en este punto de apoyo. Por tanto, la sección debo determinar o debo analizar aquí lo que es capaz de aguantar en este punto la sección debido a esta carga. Para eso necesito referir este punto a un origen
Puedo hacer el origen aquí, el 0, 0 de la sección, o puedo seguir tomando el origen, este extremo izquierdo, donde he tomado para los centroides. Entonces, si tomo este punto, esa suposición va a ser la siguiente: GP, centroide del perfil. UG, su distancia en G, a partir del, estoy tomando a partir de este vértice, de aquí, ¿eh? De aquí estoy tomando, y tiene dos posiciones, uno donde está la carga y otro donde está el apoyo. ¿Eh? La sección 1 donde está la carga y otro donde está el apoyo. Quiere decir, aquí. Tengo un centroide aquí del perfil cuando está en este apoyo y otro cuando está en este extremo libre donde está el perfil. Entonces, voy a determinar el que esté donde el perfil, que voy a necesitar, y digo UG del perfil, UG, BG, ZG. Esto es su coordenada en U, 575, en B es 404, eso estoy haciendo de este punto, referido a este punto, aquí, a este puntito. Entonces, de aquí, en U es esto, y en B es esto. Y en Z es esta distancia, ¿no? 185. Para este otro, su posición es UG y BG. En Z es 0. Tengo entonces determinado la posición de la carga, está determinada. El siguiente paso es, si quiero en ese orden u otro orden también no es imperativo el orden, pero siempre es bueno hacer de una forma ordenada. Entonces paso a descomponer la fuerza. Aquí la fuerza era una fuerza espacial, está con 3 pendientes. Por tanto, para descomponer una fuerza en el espacio, hago como un vector y le aplico los cosenos directores. Para la aplicación de los cosenos directores, determino un factor f sub d, que yo le llamo factor de distribución, y es igual a la raíz cuadrada de las pendientes de la carga al cuadrado. La sumatoria de los cuadrados de las pendientes de la fuerza. Entonces, aquí reemplazo xp, yp, zp al cuadrado, saco su raíz y dice que ese factor me da 11,75. Y con esto le aplico para la determinación de las fuerzas en las direcciones x y y, es directamente su componente en x, el px va a ser su componente del cxp sobre este factor fd. Y eso multiplicado por p, y tengo el valor correspondiente de la carga descompuesta en la dirección x. En y es esta componente de la pendiente en y sobre fd y por la carga, que es por el p que quiero determinar. Y tengo el py. El pz es su pendiente en z sobre el factor de distribución por p. Los signos están viniendo del sentido de la aplicación de estos pendientes, ¿no? Nos está diciendo cuál es el sentido que tiene. No vamos a aplicar su sentido, sino solamente para generar la gráfica y nos permita determinar en qué dirección está jalando o comprimiendo la carga correspondiente. Una vez que tengo estas cargas descompuestas, están en el borde libre. Están aquí. Están aquí las cargas. Px, Py y Pz, que vienen en ese sentido. Aquí están descompuestas las cargas. Y entonces en esas cargas descompuestas, ahora yo necesito analizar la sección en este punto de apoyo. Para eso voy a trasladar estas fuerzas a este punto, al centroide de la sección, porque estoy trabajando en la sección. Cuando trasladas una carga de un punto a otro en forma paralela, trasladas con todas sus características y además trasladas el efecto de la excentricidad, este efecto
que genera los momentos flexionantes. Entonces hago todo ese traslado. Para eso, les voy a mostrar una grafiquita. Aquí está. Aquí está el perfil en la parte del volado, en el extremo libre, con las fuerzas descompuestas, Px, Py, Pz. Y este es el perfil donde está la soldadura, en la parte del apoyo con el elemento en el soporte. Entonces debo trasladar estas fuerzas con todas sus características centroide y más el efecto de los brazos que me causa la flexión. Para eso genero una forma, es un análisis del comportamiento en forma directa, y otra es aplicarle vectorial, ¿no? Creo que es más fácil aplicarle vectorial. Para aplicarle vectorial, digo, como quiero determinar estas fuerzas de aquí, trasladado aquí al centroide, estas fuerzas descompuestas de aquí he trasladado aquí al centroide, y eso efecto su momento, el momento que me causa respecto a cada eje, X, Y, Z. Entonces lo que hago es determinar su vector posición de este punto y el vector posición de este punto. El momento de un punto, de una fuerza respecto a un punto, que no es el origen, es igual al vector desplazamiento por el vector fuerza. Entonces lo que hago es vector posición de este punto, ¿no?, menos el vector posición de este punto, este vector desplazamiento de aquí a aquí, que es el que va a aumentar, es el vector posición de este punto menos el vector posición de esto. Si hago referido a este punto. Si hago este punto, este va a ser vector posición. Entonces hago eso, aquí determino aquí. Determino ese vector posición, estoy haciendo como 0, 0 el origen en el punto de apoyo, y le estoy haciendo con respecto al punto, al centroide, respecto al punto de aplicación de carga. Este es el vector posición por el vector fuerza. Este vector fuerza está compuesto por esta cantidad y esta cantidad. Entonces hago las operaciones y saco el vector momento. El vector momento es este, m sub r igual, como componentes escalares tiene a menos 109.15p, 77.7p y 0, 0 de este análisis de vectores. En este vector, este componente en X es su momento en X, su componente escalar en X resulta siendo el momento en X, con su signo, momento en X. Este es el momento en Y y este es el momento en Z. Entonces reemplazo estos valores, tengo en ese perfil, tengo estas fuerzas, Px, Py, Pz, y los momentos Mx, My y Mz. Reemplazo eso en la sección. Tenía aquí una figura, no hay. Algo pasa. No sé. Ya. Tengo esos valores, entonces digo, para determinar el esfuerzo, o sea, como podemos ver, tiene momentos en X, en Y, y tiene una carga y cargas en dirección X, Y y Z. ¿Qué significa esto? Que en esta sección, en este punto, van a haber cortantes en la dirección X, cortantes en la dirección y compresiones o tracciones en la dirección Z. Los cortantes en X y Y no vamos a considerar. No estamos haciendo esfuerzo combinado con corte. No es que no hay, no vamos a realizar para este problema.
Vamos a suponer que está bien. Y sí, el efecto de los momentos. Tenemos momento en X y momento en Y. El momento en X, de aquí de los valores, momento en X es negativo. El momento en X negativo para nosotros, aquí, momento en X negativo. Este es el eje positivo en X, eje positivo en y el eje positivo en Z. El momento positivo en X quiere decir que la doble punta en su representación vectorial, la doble punta debe ir en esta dirección del eje positivo X. Viene ahí doble puntita. Eso implica el de la mano derecha. El dedo gordo le pongo en esta dirección y hago el del tornillo derecho y va a hacer girar en este sentido. Así. Doble punta aquí. El momento en X. El momento en Y, el momento en Y es, el momento en X es negativo, tiene el otro sentido. Y el momento en Y positivo en Z no hay. Entonces vamos a modificar aquí. El momento en X dice que es negativo, entonces debo poner la punta en este otro lado, así. Y este va a girar así. El momento en Y dice que es positivo, entonces doble punta en el sentido del eje positivo aquí. Y eso gira así. Ya tengo determinados el PX, el PY y el PZ, el momento que gira así en X, este momento que gira así. Ya tengo todo en la sección para analizar. Ahora, para la determinación de los esfuerzos en esta sección, debo analizar al menos los puntos de variación o de cambio brusco de la sección, aquí en este punto, al menos son los probables puntos de mayor esfuerzo. Aquí les he enumerado 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 puntos. Y debo analizar el esfuerzo en esos puntos. Para la determinación de esos esfuerzos, como el caso de una flexo, esfuerzo combinado por carga inclinada, que es lo que estamos haciendo para esta parte, ha de ser igual la fuerza en la dirección Z dividido entre su área, más o menos el momento en X sobre inercia en X, multiplicado por su distancia en Y al punto donde quiero determinar, más menos el momento en Y sobre inercia en Y por la distancia X del eje de flexión al punto. Eso es lo que debo aplicar. Entonces aquí tengo la ecuación general, determinación de esfuerzo en el perfil. Ahí tengo, es la ecuación que hemos determinado para esfuerzo combinado. Sigma ZN, esta N quiere decir en el punto N, esfuerzo en la dirección Z en el punto N. Más menos si es tracción, más si es compresión menos. PZ sobre el área del perfil, más menos mx sobre yx por y sub n, quiere decir la posición del punto, en eje y, más menos my xn sobre n. Aquí tengo uno determinado para el punto 1, o planteado. El PZ aquí tengo, 0,59 de P, 0,59 de P. Sobre su área, el área dice que es 46,75. ¿Qué está haciendo esta fuerza P? De acuerdo a cómo hemos descompuesto, esta fuerza P está yendo así, comprimiendo. Va a ir en esta dirección. Va a apretar, todo va a estar comprimiendo. La acción. Su reacción debe ser en este otro sentido. Será positivo, tracción. Más. Entonces aquí le pongo más el PZ sobre su área. El momento en X. Estoy haciendo para el punto 1. El punto 1 está aquí. El momento en X es el eje X. Hace esta operación, hemos dicho así. Tracciona todo lo que es aquí abajo del eje X y a este eje comprime. Así. Tracciona, comprime. La acción. La reacción debe jalar. ¿No? Entonces, más. Vamos aquí y ponemos más el momento en X, esta cantidad,
sobre su inercia en X y la distancia de ese eje al punto. Esta es la distancia al punto. Eso quiere decir de este eje a este punto, esta Y1. Es esa distancia. Ya estamos en este punto con la carga axial, el momento en X, ahora el momento en Y. El momento en Y hacía esta operación. Así. La acción. Jalaba este punto y comprimía. Entonces, su reacción tiene que ser de compresión. Entonces, aquí tenemos que ponerle menos. Menos. El momento en Y, su inercia en Y y la distancia del eje Y al punto. Aquí está haciendo en este punto esta distancia. El X1. Y tengo todo reemplazado. Hago operaciones y esto me va a dar consigo. Y esto es 0,933 de P1. Le he llamado P1 porque esto está en base al esfuerzo en el punto P1. Ya tengo determinado. Este esfuerzo, de acuerdo al signo que me sale que es positivo, dice que en el punto 1 es una tracción de 0,933 de P1. Entonces, esto le debo igualar al esfuerzo admisible del perfil. El perfil en el enunciado tiene su esfuerzo es de 2.000 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces digo, aquí, esto le igualo a 2.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y de ahí despejo P y dice que puede aguantar esa sección hasta que P en esa parte libre sea de 2.143,62. Esto aguanta el punto 1. Aquí. El esfuerzo aquí es de 2.000 y por tanto la carga P aquí aplicada en el extremo libre puede ser hasta esa cantidad. Y eso hay que ser para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8. Y luego por comparación seleccionar el valor correspondiente. Aquí está concluido. Naturalmente está planteado para el primero y después ya valores nomás ya he colocado para que no se me haga muy largo la diapositiva. Entonces, para el punto 2 sale esta cantidad y el P2 dice 2.143,62. Dice que en el punto 2 el esfuerzo máximo puede darse hasta cuando la carga en el perfil puede ser de 2.142. En el punto 3 dice que puede aguantar hasta 95.000, tal vez está errado, no sé. Es muy grande. 238,09 kilogramos. Y así saco para todos los 8 puntos. ¿Qué hago? Comparo. ¿Cuál de estos debo seleccionar? El menor de todos estos. Si el mayor es este, si le aplico esta carga, el único punto que puede soportar esta carga es el punto 8. El resto de los puntos aguantan cantidades de carga muy pequeñas, por tanto se van a romper. Entonces debo seleccionar el menor. El menor de todos estos está dando en el punto 4 y es de 1.492,54 kilogramos. Entonces digo que el valor máximo que puede soportar de carga el perfil es en el punto 4 y es de 1.492,54 kilogramos. Eso aguanta el perfil cuando la carga se hace mayor. Ahora hay que hacer lo mismo de similar manera, no lo mismo con la soldadura. Que termina mi clase y nos vamos volando. Alguien está con micrófono abierto, por favor, cierren. O se ha referido a la clase que se va volando. Tal vez, ¿no? ¿Quién quería volar? Por favor, cierre su micrófono.
Entonces, Ingeniero, buenas tardes. sí, dime, Tenía una pregunta sobre la ecuación que ha usado para determinar los esfuerzos. dime. ¿Podemos ver la anterior página? Ahí, en la ecuación para los puntos, la ubicación de los puntos referenciado al eje neutro, X, N y Y, N, ¿se debe considerar el signo o ya no? No, aquí no entran con signo. ¿Por qué he puesto aquí el signo? Para ver qué sentido voy a poner gráficamente. Solo para eso. No debo tomar estos signos aquí. Aquí en esta formulación entran el tipo de esfuerzo. Si esto genera tracción, más. Si esto genera compresión, menos. Aquí entra el esfuerzo con signos. Las coordenadas entran en valor absoluto. No entran con signo. Aquí el único signo que entra es aquí el tipo de esfuerzo. Tracción positiva, compresión negativa. Tracción positiva, compresión negativa. Aquí hemos dicho que esto genera una tracción, su reacción, por tanto, más. Esto hemos dicho que genera una tracción positiva. Esto hemos dicho que genera una compresión negativa. Eso es. Ah, ya, ya. Sí, solamente esa duda tenía. Gracias. Bien, ¿algo más? Ingeniero, una consulta. Todo el procedimiento que hemos hecho solamente es ahorita para la sección, ¿no ve? Sí, el corte, si quieres hacer corte más, el corte es como viga, encuentras esa reacción. Este PX dices que es la fuerza de corte, determinas respecto al eje Y su momento estático y le aplicas como en viga, corte en X y corte en Y, si es lo que quieres. Pero eso ya han hecho ustedes en Res 1, por eso ya no estamos haciendo aquí. Hay corte horizontal y hay corte vertical en el punto de apoyo. Y estos son sus valores de fuerza de corte. Entonces le aplicas corte en vigas, que es igual a corte en vigas para cargas axiales, es igual a la fuerza de corte por el momento estático sobre su inercia por el ancho, el espesor de la viga en esa dirección, ¿no? Eso lo aplicas. Uno es con el eje vertical y el otro es con el eje horizontal. ¿Qué más? Pasamos entonces a analizar lo que es la soldadura. Ya sabemos que si solo dependiera de la sección, esto podía aguantar hasta esta carga. Ahora en la sección de soldadura, en la unión de soldadura, si vemos la soldadura está aplicada en este punto y tiene esta forma. Entonces genero la forma de la soldadura. Dice cuando hemos estudiado uniones de soldadura, hemos dicho, lo primero es que generemos el esquema de la soldadura. Para eso primero yo estoy generando la característica del tipo de soldadura. Es un tipo de soldadura de filete, dice el problema, y tiene esta forma de un cuarto de círculo. Si es una forma de un cuarto de círculo, entonces dice que hay imperfecciones de esto y se toma una forma recta, triangular así. En esta soldadura del tipo de área de triangular, dice que la posibilidad de falla se da por esta parte, que se conoce con el nombre de falla de garganta de falla y se le identifica con T sub S. Esta es perpendicular a esta hipotenusa y parte en dos el ángulo de 90 grados, 45 a cada lado. Entonces, para calcular esta TS, digo que va a ser este espesor por el coseno de este ángulo. Y tengo 0,21 para este elemento. Ahora, lo real, tal cual se sucede es, el centroide debo aplicarle en el centroide de la soldadura
para analizar la soldadura. Eso debe ser las distancias del perímetro más el centroide de la soldadura, que está a 1/3 de esta base y a 2/3 de aquí. Ahí está el centroide. Y entonces debo hacer pasar los ejes por esta parte. Pero aquí estoy haciendo ese análisis para mostrarles simplemente. Este es un espesor de soldadura S de 3 milímetros. Cuando el espesor de la soldadura es de 3 milímetros, esta distancia al centroide es TS4. Miren cuánto es esa distancia. 0,14 milímetros. Va a incidir 0,14 de centímetro en los procesos numéricos que hagamos. No va a incidir, va a ser una cantidad tan pequeña que esta cantidad se van a tender a cero. Por tanto, cuando este espesor es pequeño, dijimos que podíamos obviar y podemos suponer que el centroide pasa por este borde, por el borde de la arista. Y así podemos simplificar y no vamos a tentar gran cosa. Algunos autores dicen que debemos pasar por este borde, pero significa mayorar. Si yo paso por este borde, significa que estoy suponiendo que es un elemento de sección rectangular ya completo, y no es así. El rectángulo es de la mitad de esta, no es de toda esta longitud. En consecuencia, estoy mayorando. Tampoco es este el centroide, por tanto, al tomar este extremo estoy mayorando y la capacidad me va a incrementar, con riesgo de que sea un poco superior al que realmente sale. Entonces, con fines de darle mayor seguridad, yo prefiero tomar este borde y entonces estoy tomando menor a lo que realmente es, y con esa pequeña cantidad que va a cambiar, que va a ser casi insignificante, que debe irse en los redondeos seguramente, no me va a comprometer. En todo caso, si hay alguna fuerza, va a ser favorable. Se puede tomar menos de lo que realmente es. Entonces, con este proceso paso a determinar lo que son sus áreas de las soldaduras y las condiciones geométricas de la soldadura. Una vez que ya he analizado este comportamiento, paso a determinar el esquema de la soldadura. Ahí tengo. La soldadura va a ser así, perimetralmente. Esta es la soldadura. Está aplicada perimetralmente. Sus dimensiones están aquí acotadas. Y entonces, en este elemento procedo a determinar el centroide. Ya voy a tomar la referencia de los ejes para la determinación del centroide, este punto. Aquí. De la arista inferior, del vértice inferior izquierdo de la sección del perfil T, aquí, del ala. No estoy tomando en el centroide de la soldadura, ni en el borde exterior de la soldadura, en el interior. Ahí tomo. Y ahí le pongo los ejes, U y B. Y luego discretizo cada elementito. Área, un área, 2 áreas, 3 áreas, 4 áreas, 5 áreas, 6, 8 áreas. Y las tomo en las longitudes del elemento, de las dimensiones del perfil. No tomo exteriormente, porque si no tendría que tomar esto, restar de este otro. Entonces voy a tomar en todos los casos estos. Estas como longitudes de soldadura. El perímetro exterior del perfil. Voy a trabajar con eso. No es que no se debe tomar. Si quieren tomar, toman ustedes las dimensiones reales, que va a afectar en pequeñas cantidades. Entonces tomo eso y con eso determino área 1, área 2, área 3, 8 áreas de soldadura. Creo que le estoy llamando a esta área 1, área 2, área 3, área 4, 6, 7 y 8 de soldaduras. Están planteadas. El 6, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el 6, si estoy tomando en ese orden. Es este espesor multiplicado por este
H2. No, este es el 6 entonces. T por H2. T es el espesor. Y este es H2. Entonces estamos tomando, si esto es el 6, a ver, vamos a ver cuál estamos tomando, el 1. Área 1, B1 por T. B1 por T. Esto. B1 por T. Área 2, 3, 4, 6. No sé. Tal vez están cambiadas aquí las H2, B2, AS1, B1T. ¿Cuál es B1? Voy a tener que ir a la figura. H1, H2, B1, B2, B3. Ya. El asunto está hecho, ustedes ubican sus áreas, pero está hecho así. Tomo esta longitud por el espesor TS, su área de este. De este su área va a ser su espesor por esta longitud. De este su área va a ser su espesor por esta longitud. De este su área va a ser esta longitud por este espesor, TS. En todos los casos, TS van a ser los espesores. Estoy suponiendo como una sección rectangular en ese punto. Se puede tomar, no hay mucho problema. Entonces, con esos valores paso a determinar lo que es el centroid. Solo es para eso estoy haciendo. Puedo no hacer también eso. Entonces, el centroide tomando ejes paralelos, si yo veo esto, para determinar esta posición del UG y el BG, le aplico ejes paralelos, ¿no?, para cada elemento. Entonces, su área de este elemento, la distancia, si es en U, de este eje al U al correspondiente. Si es para el elemento, aquí había estado acotado, es el elemento 8 entonces. Entonces el elemento 6. U6, ¿dónde está? U7, este es el U6, 0. Este es el elemento 6 entonces. Está haciendo el elemento 1. Ya. Entonces con eso, digo, va a ser para el UG, esta área por la distancia de este eje aquí, más esta área por la distancia de aquí a su centroide, más esta área por la distancia de aquí del eje B al centroide. Y eso sumo para todas las áreas y le divido sobre la suma total de las áreas. Eso tengo. Podría no hacer inclusive por áreas. Como el espesor es constante, arriba va a ser, puedo multiplicar la longitud de esta más esta longitud, más esta longitud, más esta y más esta, ¿no? Eso por T, porque el T es constante, y por sus U's de cada uno. Entonces, el T de abajo y de arriba se puede simplificar, y aquí voy a tener la longitud total por su distancia en U sobre la longitud total. Y es otra forma. Entonces, si quiero, analizo de esa forma. O aquí el área de la sumatoria de las áreas de la soldadura por sus US sobre el área total de la soldadura. Aquí debe estar el área total de la soldadura. Más arriba hemos visto. Y el BG, de similar forma, hacemos la sumatoria de las áreas de la soldadura por sus distancias en B de la soldadura a cada área, sobre la sumatoria de áreas, y nos da 9,94. Como podemos ver,
El centroide de esta soldadura no va a ser el mismo que el del perfil. Creo que en U va a coincidir, pero en B no. Este centroide va a estar un poquito más arriba. Entonces, con estos valores, ya tengo el centroide, voy a la soldadura, coloco el centroide y a partir de este centroide coloco la distancia X y U en la soldadura. Y genero inmediatamente las coordenadas del centroide de la soldadura. La soldadura está aplicada aquí en el apoyo. Por tanto, en Z no va a tener 0. Entonces, por si acaso, para generar, aquí está. Ahí tengo el GS, su centroide de la soldadura, UGS, BGS y ZGS. El UGS acabamos de calcular, es de 5,75, BGS es 4,94 y ZGS es 0. No tiene. Ya tengo el centroide. Ahí está. Una vez que tengo el centroide, procedo a generar las inercias en X, en Y y en Z, en este elemento. Para eso le aplico otra vez ejes paralelos respecto a estos ejes. La inercia en X le aplico otra vez, va a ser la sumatoria de las inercias respecto a su eje local en X de cada área, del área 1 más el área 1 por su distancia Y1 del eje X centroidal al centroide del área 1 al cuadrado, más del área 2 más del área 3 y vamos a tener esto. Lo mismo para la aplicación de la inercia en Y, sumatoria de las inercias con sus ejes locales en Y, más el área de ese elemento por su distancia perpendicular al eje D con el que estoy determinando al cuadrado. Y sumo todos los ocho elementos y tengo la inercia. Para generar esta inercia en Z, puedo sumarle estas dos o puedo aplicarle esta ecuación. Si ya tengo estas, las sumo y me va a dar esto. Si no, le aplico esta otra que dice que es AT por la sumatoria de L al cubo sobre 12 más L que multiplica a X cuadrado más Y cuadrado. Esta L es la longitud de cada elemento. Para el primer elementito, 8 elementos ahí, en 8 segmentos de soldadura. Para el primer elemento al cubo sobre 12 más ese elemento, la distancia del centroide de toda la soldadura al centroide de cada elemento en X y en Y al cuadrado. Y eso hago para los 8 elementos y me va a dar este mismo valor. Me puede dar aproximado, no me va a dar exactamente igual. Va a estar cerca. Y esto, el producto de inercias, es la sumatoria de las áreas por sus distancias del centroide de la soldadura al centroide de cada elemento de soldadura, por X por Y, con sus signos. Aquí sí entra el signo, X y Y. X a la derecha positivo y Y hacia abajo positivo. Aquí entra. Ah, no, arriba. Para este caso arriba. Estamos en esfuerzo combinado por carga inclinada. X y Y positivos. Entonces con eso, y esto va a dar 0, 0. Puedo no necesitar, si analizo aquí esta figura, veo que este eje es de asimetría, diferente lo de abajo que lo de arriba. Pero este eje sí es de simetría, este lado es igual que este lado. Si este es de simetría, este eje centroidal principal y su perpendicular también es principal. Por tanto, son centroidales principales. No necesito rotar. Ya tengo eso y procedo a determinar lo que ya hicimos. Descomponer las cargas en el perfil, en la parte libre, ya hicimos esto. ¿No? Y determino el momento ahora de la soldadura, ¿no? En el centroide de la soldadura. Ahora debo trabajar con el centroide de la soldadura. Esto cambia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo sacar el vector posición del centroide de la soldadura al centroide del perfil. De aquí, de este centroide de la soldadura, aquí en el apoyo,
al centroide aquí del perfil de aquí. ¿No? Entonces digo, el momento va a ser estas fuerzas multiplicado por este vector fuerza, este vector desplazamiento o vector posición. Aquí hago 0, 0, ¿no? Para el, y aquí pongo en función de esto haciendo 0, 0 en U y en B y en Z 0, y aquí refiero a este punto y hago vector posición entonces. Y eso le multiplico por el vector fuerza de aquí. Pero cambia, porque el centroide no coincide. Hay que tener cuidado con eso. Puede coincidir, en este caso no coincide. Por tanto, el centroide no coincide con este centroide. Entonces, de aquí a aquí, hacemos las fuerzas aquí y el momento voy a trasladar aquí. Eso reemplazo el vector posición de la soldadura de aquí a aquí al borde libre por el vector fuerza compuesto por esto. Hago operaciones y ese vector momento me va a dar esto. Este es su componente en X, en Y y en Z. El momento en X, 108,62P, el momento en Y, 77,7P y el momento en Z, 0,37,8P. Tengo momentos en las tres direcciones. En el perfil solo tenían dos, ¿no ven? Porque no había ese efecto de la excentricidad, era coincidente. Entonces, con estos coloco los momentos. El momento negativo, aquí está el negativo, el sentido de giro, doble punta, positivo, hacia arriba, doble punta, en Z, doble punta de este lado. Ya tengo las cargas, la fuerza, PX, PY y PZ. Tengo todo en esta gráfica. A partir de esta gráfica, para cada punto determino el esfuerzo debido primero a las cargas PX, PY, PZ, cargas axiales PX, PY y PZ, y luego debido a los momentos MX, MY y MZ. Para las cargas PS, PX, PY, PZ son los primas. Como las cargas son axiales, estos esfuerzos son generales en toda la sección. Entonces digo, sigma prima en X va a ser el PX sobre el área. Coloco. El signo solo para ayudarme. ¿Eh? Voy a colocar para ayudarme. El sentido de la fuerza, este esfuerzo va a ir en el sentido contrario. Aquí. La fuerza PX va en este sentido positivo, el eje positivo es en este lado. Entonces, la reacción de la soldadura debe ir en el otro sentido. Entonces, en todos los puntos, el sigma prima en X va a ser negativo. De ahí estoy sacando el esfuerzo negativo. Ahí está. El sigma prima en Y es el PY sobre el área de la soldadura. Este signo también viene de esa dirección. Aquí el PY va en el sentido positivo. Esta es la acción, la reacción va a ir en este sentido negativo. Entonces le pongo aquí negativo. En Z, PZ sobre área de Z. Aquí el PZ va en este sentido. Va a comprimir la acción todo esto. La reacción tiene que ir en este otro lado. Entonces, más PZ sobre área. Ahí está. 0,24. Ya tengo las fuerzas primas. Las segundas hago para cada punto. Los esfuerzos en la dirección X y en la dirección Y genera el momento en Z. Y el esfuerzo en la dirección Z genera el momento en X y el momento en Y. Entonces, en cada caso. Para este punto, el esfuerzo debido al Z. El Z hace esta operación. Así. Dedo gordo. Así. Aquí pones el dedo gordo y tornillo derecho. Así. Esto gira así. Entonces, este punto. De aquí le saco un radio aquí. Y la acción esto, su perpendicular, que me determina el esfuerzo,
como hace esta operación así, va a jalar aquí. La descompongo. Esta va a ser en X, esta va a ser en Y. Sus acciones, sus reacciones en X y en Y. Los dos positivos. En el punto 1. Entonces voy en el punto 1. Está. MZ sobre IZ por la distancia en Y al punto 1, perpendicular del eje X. Y me da eso. L en Y, MZ, X1, Y Z. Estas distancias son estas distancias. Cuando estoy hablando con respecto a este eje X, debe ser esta distancia, a partir de este eje aquí, el Y1. Cuando estoy hablando en el MY, es este el eje de flexión y debe ser esta la distancia. Ahí. ¿No? Entonces, una vez que colocamos eso para esos puntos, determinamos el esfuerzo en X y Y en Z. No entran con signo estos, estamos viendo el sentido de acción de los esfuerzos. ¿No? Van a tener cuidado. Acción y reacción estamos tomando. Estas siempre van a ser reacciones. Si las reacciones van en sentido de la dirección de los ejes positivos, son positivos. Si las reacciones van en sentido contrario al eje positivo, son negativos. Eso no hay que tomar. El esfuerzo en la dirección, el esfuerzo segunda en Z, en el punto 1, debido a los momentos, aquí, este punto, es debido a este momento y este momento. Este momento hace esta operación. Así es. Este punto va a comprimir. Su reacción va a ser de tracción, más entonces en X. En Y, esto hace esta operación, va a traccionar. Entonces va a ser compresión en Y. Este es compresión, tracción, y este es compresión. Entonces, debido al momento en X va a ser más, y debido al momento en Y, menos. Vamos a hacer para el primer puntito esto. Debido al momento en X, más, y debido al momento en Y, menos. El momento X sin signo, inercia en X, y es su distancia del eje X, va con este momento, siempre es contrario, perpendicular a este eje. Y1, sin signo entra, aquí están los signos de los esfuerzos, la dirección que va a tomar, y el MY sobre IE, y esta la perpendicular a esta, al punto 1 de los excentroidales. Reemplazo valores, hago operaciones, tengo este valor. Tengo esfuerzos primas en dirección X, Y, Z, que son debido a las cargas axiales, y tengo los esfuerzos segundas en dirección X, Y, Z, debido a los momentos. Y eso hago de los puntos para el 2, para el 3, para el 4, para el 5. Y para todos los puntos. Esto para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8. Están aquí los valores. Sobre la base de esta formulación, simplemente como hemos hecho para esto, aplican para el resto y verifican estos valores, ¿no? Ahí están todos. Ahora, una vez que tengo los esfuerzos tanto debido a las cargas axiales y por los momentos en cada punto, ¿cómo debo generar el esfuerzo más crítico, el elemento en el sector más solicitado? Entonces debo hacer para los 8 puntos. Entonces digo, para el primer punto, saco las resultantes en la dirección X. Aquí en este punto. En la dirección X, una indicacióncita, primas, creo que aquí están las primas. Aquí están. El prima en X es negativo. Entonces aquí le voy a poner a este lado. Sigma prima 1X. En X segunda, vamos a ver en X segunda, en 1. Sigma segunda en X.
sigma segunda en X, en un positivo. Esta va en ese sentido. Entonces, la resultante de esfuerzo en esta dirección X es menos sigma prima X1 y más sigma segunda X1. Ya tengo la dirección en X. Vamos a ver, aquí debe estar. Las resultantes en el punto 1, aquí debe estar. Esfuerzos resultantes y cargas. En X1, ahí está, y encuentra el valor. Porque aquí creo que hemos encontrado en uno negativo y en otro positivo. PX. PX sería este esfuerzo, vaya. Debido al momento en Z, este va así. Entonces, así. Y este es el X2, X1. Debería ser, parece que está mal este valor. En esta resultante debería ser menos más. Aquí está sumado. Tal vez hay un error aquí. En 2, yo les voy a dar la metodología y hay que verificar, ¿no? Hay que hacer operaciones. En Y, para este punto en Y, en esta dirección, debido al eje, al prima, aquí está el prima, este dice que va abajo, hacia abajo, aquí está yendo el prima 1Y hacia abajo, y el segunda en Y, positivo, hacia arriba. Entonces aquí, el prima 1Y y el segunda 1Y hacia arriba. Sumatorio, vamos a ver si hay alguna cosa. Ya. Creo que estos signos ya hemos reemplazado en las acciones. Me imagino. Estas eran acciones. Estas son reacciones. Bueno, voy a revisar para la próxima clase. El sentido viene de aquí. Esta fuerza, esta determinamos su reacción. Si la acción iba en este lado, la reacción va en este otro lado. Si la acción iba en este lado, su reacción en este lado, debido a esto. Más el momento, en el momento, que es la parte un poco más crítica, siempre es bueno ayudarse con este ratio. Entonces, este es el momento. Esto entonces genera en este punto un esfuerzo en ese sentido. Su descompuesta en X es este y en Y es este. Entonces, para este punto, en X segunda va a ser este lado y en Y va a ser ambos positivos. Entonces, con las direcciones que tienen los primas, PX, está bien, este PX es este lado. También es negativo, aquí debe haber error. Aquí hay un error. Esta es la acción en X, su reacción aquí es en este. Todos son negativos en X. En Y es arriba y también es negativo, está bien, y es positivo. Están bien estas direcciones aquí. Estos también, y hay que modificarle aquí en la... aquí.
en las resultantes. Esto es menos, más, menos, más. Y esto es más, más. Todo va a cambiar. Bueno, ni modo. Z positivo hacia afuera. Más. Ajá, aquí el Z1. Es también más. Más y más. Es suma. ¿Dónde está el error? Ajá. Más y más. Espero que sea solo aquí. Ay. Ya, no hay problema. Yo voy a revisar y les digo cómo estaba esto en cuanto al valor. Pero el proceso es ese, ¿no? Lo que importa es el proceso. Entonces determina esta su dirección. Estas deben ser contrarios a la acción, son reacciones. Estas también deben ser contrarios a la acción. Si el momento está comprimiendo, aquí debe traccionar, ¿no? Son contrarios. Entonces, al parecer estos sin signo les he reemplazado aquí. No sé, parece que está sin signo. En estas resultantes. Al parecer aquí me he comido este signo. Y aquí le he puesto menos. ¿Por qué razón? La Madonna. Aquí le he puesto las acciones y aquí las reacciones. Por eso es. Es raro estos valores. Pero es el proceso, hay que determinar. La reacción en la dirección X es el prima X en 1 más menos el segunda en X1. El Y1 es el prima Y en 1 más menos el Y segunda en 1. El Z prima 1 y más Z segundo en 1. Con estos valores se saca esta resultante en el punto 1. El proceso iterativo. Aquí puede estar mal algún signo y hay que corregir. Entonces aquí la resultante, ¿y por qué aquí 2? Si estoy haciendo el 1. El esfuerzo resultante en 1, aquí está errado, es 1, en el punto 1 estamos haciendo. A la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y eso nos da este valor. Este valor es el esfuerzo resultante en el punto 1. Dice la teoría que desarrollado de esta forma el esfuerzo, ¿no ven? En cualquier punto, debe igualarse al esfuerzo de corte. Entonces este le igualo al esfuerzo de corte 1500, 1200. De aquí saco el P y en el punto 1 puede aguantar esto. O lo que salga de las correcciones. Y ese proceso hago para el punto 2, para el punto 3, para el punto 4, hasta el punto 8. Una vez que tenga los 8 puntos, comparo los valores y de acuerdo a la información que tengo de esto, que espero que no esté errado, voy a revisar. Al parecer está errado, voy a revisar. Y entonces comparo las 8 P's. El P8 670, P7 197, 69, el P666, hasta ahora el menor es el 166, P5 400, 300, 2000, 240 y el 1, que es 270. El menor de todos estas P's, el menor de todas estas P's es este 166. Por tanto, la máxima carga que soporta la soldadura
es en el punto 6 y es de 166,67. Ya tengo lo que aguanta la soldadura y lo que aguanta el perfil. La pregunta es cuánto de P aguanta la estructura. Entonces debo comparar estos. Si le cargo esto, la soldadura va a aguantar. No sé el perfil, comparo con el perfil. Si el del perfil es mayor a esto, aguanta la estructura esto. Si el del perfil es menor a esto, le pongo el del perfil. Entonces voy al perfil aquí. ¿Dónde es el perfil? Aquí. Dice que el perfil aguantaba hasta 1492,54, que aguanta mucha mayor carga. Entonces, el menor de estos, para responder a esta pregunta, es el menor de los dos. Y digo, respuesta P máximo es de 166 kilogramos en el punto 3 de soldadura. Creo que no es 3, también está errado. 6. Este es 6. Es este tema. Se puede combinar con más cosas. Se puede poner una estructura un poquito más con otras condiciones, un poquito más grandecita. No en tamaño, sino en componentes. Se puede meter cargas inclinadas entre medio, de tal forma que aparezca tal vez en un apoyo una soldadura, en otro apoyo tal vez doblonadura, o tal vez un pasador, y así se puede generar estos esfuerzos combinados. De hecho, cuando terminamos el quinto tema, podríamos generar un problema que contenga los 5 temas, ¿no? Que podamos resolver el problema con un solo ejercicio, ¿no? Se puede hacer. Cuestión de que nos imaginemos cómo queremos que funcione. Si hay alguna cosa, me dicen, si no, ahí quedamos. Yo voy a revisarlo esto para la próxima clase y les voy a mostrar si es que ha habido algún error. No hay alumnos. ¿Dónde están los estudiantes? Aquí estamos, Inge. Que estamos Inge. Cada que les obligo a hablar, más aparecen después. No hay nadie. Inge, disculpe, Dime. los resultados entonces corregidos los mandaría más subido en el Classroom el archivo de este ejercicio, o en la siguiente clase nomás nos diría cuáles eran las correcciones. Si lo corrijo antes, si lo puedo subir, voy a subirlo. Si no, igual la próxima clase, si por alguna razón no corrijo, en clase voy a corregir y con ustedes. O les voy a mostrar o les voy a mandar. Cualquiera de las cosas. Pero esa la clase es mañana, ¿no? Muy antes mañana. Para el viernes. Está bien, Inge, muchas gracias. Nos vemos, jóvenes. Que les vaya bien. Mañana Inge. Hasta luego, jóvenes.